Hola familia y bienvenidos al inicio de una nueva historia. Hoy les traigo la fabulosa historia de El pecado del santo, una historia que sé que les encantará. Muchas gracias a ustedes por ser parte de esta preciosa familia. Ahora sí, pónganse cómodos que comenzamos. El Santo Imperio del Cairo se encontraba sumido en una guerra divina desencadenada por la intervención de Dios. El sumo sacerdote, poseedor de la juventud y la belleza eterna, lideraba la lucha contra las amenazas de los Nox de Gibbon, poseedores de ojos negros y una fuerza inimaginable, y también de las brujas de Tempe, aquellas que usan animales a su favor con su poder maligno. Maclar, un sacerdote bendecido con las llamas azules de la justicia divina, destaca como el guerrero más poderoso de todo Cairo. Todo se centra en la encomienda del sumo sacerdote a Maclar. Él debe derrotar tanto a los Nox de Gibbon como a las brujas de Tempe. Con el pasar de los meses, Maclar llegaba con la noticia de haber derribado a los Nox de Gibbon. El sumo sacerdote estaba feliz, pero aún quedaba derrotar a las brujas de Tempe, específicamente a la líder, la gran bruja de ojos rojos, aunque incluso encontrarlas era muy difícil para él, pero pronto traería buenas noticias. Con el tiempo, Maclar encontró la guarida de las brujas y ya algunas sospechaban que era la gran bruja roja quien las traicionaría. Ella las llevó a un lugar donde justamente Maclar estaba invadiendo. Rápidamente las encontró acabando con varias de ellas, pero en eso le informaban que acababan de aprisionar a la bruja de ojos rojos. Apenas Maclar la vio, algo en él cambió. Quizás la advertencia del sumo sacerdote era real, no mirarla a los ojos, o podría terminar hechizado por ella, pero así terminaban llevándosela. En una tarde, Pepín Tote, un médico que trabaja para el gran sumo sacerdote, llegaba. Quería llevarse a la gran bruja para su ejecución, pero apenas la sacaban de su celda, ella lograba soltarse y rápidamente, entre súplicas, le pedía a Maclar que la escuchara, pues ella estaba dispuesta a contarle dónde se esconden las brujas, revelando que posee información vital para esta guerra y que solo con ella la guerra podría terminar pronto, asegurando así la victoria para el Cairo. Tras escuchar esto, Maclar pide que regresen a la gran bruja a su prisión y que investiguen si la ubicación que acaba de darles es correcta. A los pocos días, Maclar propone a los sacerdotes de la iglesia un periodo de prueba para la gran bruja, 6 meses para demostrar que la información que les da la gran bruja es correcta. Ya lo habían demostrado con la primera ubicación, pero aún habían muchos más lugares. Claro que no estaban ellos de acuerdo, pero era eso o enviarlos a todos ellos a una guerra. Y por las buenas, cualquiera. No, gracias. Quiero vivir. Pasaron 6 meses y todo había resultado bien gracias a la información de la gran bruja. Pero mientras tanto en los calabozos, la bruja prisionera daba un poco de su sangre a ratones. Solo así podía conseguir más información sobre su plan. Aunque enseguida llegaba Maclar, la llevó a su oficina mostrando que más de la mitad de todo Tempe se encuentra envuelto en llamas. Pero quería saber más. ¿Dónde se encuentran el resto de brujas? La gran bruja, llamada Viene, coopera y menciona el Valle de Glarda como el próximo destino. Maclar, escéptico sobre su fidelidad, intenta confirmar al menos su nombre, pero para ella eso no es importante, aunque claramente él poco o nada confiaba en ella. Maclar quería asegurarse de su utilidad, y en eso, tras ver tropezar a Viene y sujetarla, la empujaba y le preguntaba sobre si tiene alguna forma de seguir los movimientos de las brujas desde su celda. Quizás por eso confía tanto en su palabra. Viene, temerosa, responde que su información es esencial para erradicar a todas las brujas, y dado a eso, pasaba la prueba. Le pedía a su guardia que llevara a la gran bruja a su habitación, porque sí, ahora ya no estará en su celda. Ella estaba confundida y no quería, pero pronto entendía la razón. Había alguien que estaba esperando por ella, el doctor Pepín Tote, quien no tiene una pizca de piedad por ella. Aquel la torturaba, y para él siempre era una excusa venir a curarla, pues aprovechaba más para herirla o conocer más sobre ella, y en esta ocasión Maclar le había pedido curar su pierna.
Pepín Tote rápidamente la lanzó a la tina de agua, pues primero debía limpiar la herida, y aplastando la herida con su dedo, le decía que es algo normal que le duela. Poco a poco, este doctor sobrepasaba los límites. Según él, había caído ante los encantos de su mirada, pero con esto hacía que la herida de Vieni empeorara. Vieni por un momento quería huir, pero de la nada McClart llegaba, empujaba al doctor y le aclaraba que de ahora en adelante tratará a la bruja solo en su presencia, y así lo echaba del lugar. Aunque claro que él también estaba intrigado. Le preguntaba si realmente logró atraer al doctor con el poder de sus ojos. Vieni le aclaraba que sus ojos jamás han tenido tal poder, y al ver que él no le creía, ella le pedía que lo averiguara por sí mismo. Era evidente que no causaba nada cuando él la miraba, y eso que ha estado junto a él durante 6 meses. Esto era prueba suficiente, y él de golpe la sujetaba y le preguntaba: ¿acaso piensas que alguna vez codiciaré algo de ti? Y tras entender que fue un impulso que llevó al doctor a codiciarla, de ahora en más debía quedarse junto a él para poder así descubrir el porqué. Claro, solo es por eso, ¿verdad? No tiene nada que ver que él se enamoró de su belleza. Sin embargo, de ahora en más, Vieni estará siempre con él, pues él desea conocer sus secretos y además pronto los visitará el sumo sacerdote. Así lo hizo. Pasaron días y Vieni siempre estaba a su lado, aunque más parecía ser un perro, encadenada y arrastrada por él por todo el lugar. Y lo peor es que la llegada del sumo sacerdote ya se acercaba, aunque lo único malo es que McClart no se podía deshacer del doctor Pepín Tote. De la nada le preguntó a Vieni si ella es la única bruja de ojos rojos, y era así. Para McClart, con tantos días vigilándola, sabía que se ha vuelto inútil, y aún quería saber con qué truco atrajo al doctor. Rápidamente la sujetó con rudeza, y él no comprendía, pero aún quería entender el por qué ella está llena de rasguños y cicatrices. Quería saber quién le hizo esto y por qué. Gracias a reportes tenía ciertas ideas, que quizás las brujas la sacrificaban para mantener controlada a la bestia que llevan dentro. Vieni trataba de hacerle entender que simplemente Tenpei está rodeado de animales, y todos ellos la atacan. Pero mientras él la apretaba, vio que de sus labios salía sangre, y el olor de esa sangre, su belleza y todo, era tentación para él. Llegó a pensar que solamente está hechizado por ella. De un momento a otro, un sacerdote del templo llegaba a rogarle prudencia a McClart. Para ellos la bruja era capaz de corromper hasta el alma más pura de este imperio, pero McClart estaba dispuesto a arriesgarse y descubrir cuáles son los poderes reales de una gran bruja. Pero mientras ellos discutían, Vieni notaba que su poder estaba despertando, y justo en ese momento McClart, mientras discutía fuertemente con el sacerdote, hicieron que el agua que tenían ahí se derramara sobre Vieni, la cual tras ellos se desmayaba, pues ya su poder había despertado y ella podía ver a través de los animales que antes han bebido su sangre. Pero el hacer esto tiene consecuencias. La vida de una bruja no es fácil. Solamente viven escondidas comiendo sobras y arrastrándose por lugares sombríos. Y esa fue la vida de Vieni, la de su madre y de todas. Pero lo peor es que usaban su poder para poder encontrar nuevas rutas. Y hoy, mientras estaba inconsciente, aquel ratón intentaba huir. Ella quería salir de ese lugar, y aquel ratón intentaba escalar, pero su intento falló y cayó. Y aquel golpe que recibía, también Vieni lo sentía en su cuerpo. Despertaba de golpe y ahí se encontraba el doctor Pepín Tote. Al verla despertar de golpe, McClart la revisó, dándose cuenta que estaba sangrando de su herida antigua. Y no solo eso, también el dedo con el que alimentó a esa rata sangraba. Al ver esto, McClart pedía al doctor que se fuera y enseguida la interrogaba. Notaba que ella había sido mordida y comprendía todo. Las brujas la han ofrecido como ofrenda personal para alimentar y controlar a las bestias. Tras descubrir su verdad, Vieni tuvo que explicarle todo. Ella no controla a los animales, simplemente puede resonar, es decir, compartir temporalmente los sentidos de ese animal, y ese poder se dispara cuando ella duerme o en ocasiones aleatorias. Es por eso que las brujas usaron su sangre con miles de bestias, porque no siempre logra resonar con todos los animales. McClart no confiaba en ella del todo y le contaba que no habían encontrado nada en Glada, pero ella se notaba tan segura que él entendía. Ella, con su resonar, puede ver a través de los ojos de los animales, ¿verdad? Y le pedía contestar. Solo si le cuenta la verdad, ella podrá seguir viviendo.
Vieni no quería morir aún. Su madre, la ex bruja, quiso matarla porque por culpa de Vieni perdió su poder. Sin embargo, las brujas lograron separarlas a tiempo, aunque pronto Vieni debía ocupar el puesto de su madre, proteger a las brujas y procrear a la nueva gran bruja. Esa era su misión. Al recordar esto, Vieni no tuvo más remedio que confesarle todo, que en Vieni Hill encontrará a todas las que adoran a Satanás, y así McClard tenía un nuevo objetivo. Por otro lado, ya el sumo sacerdote se dirigía a ver al inquisidor, a Monclar, pero en medio camino fue frenado por creyentes, y él, que considera esto la voluntad de Dios, atrasaba su viaje para cumplir con su deber. Por otro lado, ya había pasado una semana y McClard seguía buscando en Vieni Hill. Vieni estaba agradecida con él. Solo si acaba con todas ellas, podrá ser libre y cumplirá su venganza. Pero tras la partida de McClard, el doctor Pepín Tote aprovechó para visitarla y, obligándola, la llevó a una fosa común en medio de la nada. Le mostraba la cantidad de brujas en ese sitio, pero hoy la había traído para un experimento. Rápidamente la bañó en un líquido que atrae a las bestias. Sin embargo, lo único que ella debía hacer es escupir un poco de su sangre en la fosa. Ella creía que es porque McClard así lo pidió, pero ella no pensaba hacer eso. Trató de huir, pero era imposible. Estaba encadenada y rápidamente aquel destino cruel del cual tanto desea escapar la alcanzó. Tropezaba y rápidamente la bestia la mordía. Por un momento pensó que moriría de esta manera, pero la otra bestia fue rápidamente incendiada por el fuego azul de McClard. Ante la presencia de él, la bestia que mordió a Vieni escapaba, pero McClard estaba furioso con Pepín Tote. No podía creer que lo haya desobedecido y no le importaba que haya sido petición del gran sumo sacerdote. Pero al menos con esta situación Vieni entendía que nada de lo que pasó hoy fue culpa de McClard. Y con la amenaza de McClard hacia Pepín Tote, todo se calmó y regresaban al palacio. Aunque claro, Vieni hizo un vínculo con esa bestia. Ya en la noche Vieni fue llevada ante McClard. Al ver que aún sangraba su brazo, él pensaba capturar a esa bestia y matarla, acabar con ese vínculo que solamente la lastima. Pero Vieni no lo quería, pues cuando ellos beben su sangre, su vínculo llamado resonar impide que viva mucho tiempo. Si no, ya estuviera loca por usar su resonancia con tantos animales. McClard no entendía. ¿Por qué permite ese vínculo si no puede usarlos con frecuencia? Lo único que consigue es sangrar en donde la mordieron. Pero para Vieni esto era fundamental. Solo así podía saber de los peligros que se avecinan, como inundaciones, terremotos, deslizamientos. Son cosas que solamente los animales pueden sentir. Con esto McClard entendía. Su poder no es maligno como dicen, más bien sería muy bien aprovechado. Pero por ahora ella le contaba que esa bestia morirá pronto, aunque no sabe cuándo exactamente. Dado a esa conexión, McClard le decía que de ahora en adelante ella se quedará en su habitación. Así podría evidenciar cómo es que funciona su poder. Y desde ese día, Vieni se quedó en su habitación. Pasaron varios días y él jamás presenció el resonar, aunque en una tarde salió de su habitación, ya que hoy debía encontrar respuestas en una bruja que había conseguido en el Valle de Glarda. Aquella bruja pedía piedad, pues aseguraba que la única poseedora del poder es la gran bruja, y que es la única capaz de poder predecir el fin del mundo. Es por eso que la ofrecen como ofrenda. Su sacrificio es necesario, pues cuenta la leyenda que un día aparecerá una bestia que causará la destrucción del mundo, y para evitar la gran bruja debe encontrar a la bestia por medio de su resonancia. Si aquel no muere tras beber su sangre, significa que su conexión es tan profunda como el diablo. Y cuando esa conexión se dé, solamente deben matar a la gran bruja y evitarán la destrucción del mundo. Es por eso que siempre la ofrecen a todos los animales. Razón suficiente para que McClard tenga deseos de acabar con todas las brujas. Ya pedía que acaben con esta bruja, pero ella gritó desesperadamente que hay otra gran bruja. Esta le comentó que el poder de la gran bruja se hereda de madre a hija, y en este momento ha nacido otro bebé. McClard comprendía que al dar a luz a Vieni, la gran bruja perdió su poder, pero ahora ha nacido otra gran bruja, aunque quería saber quién es el padre de ese bebé. Y esta bruja confesaba: es difícil para una bruja concebir un bebé, por lo que recibe la semilla de varios hombres. Así entendió el porqué de ese odio tan grande que tiene Vieni por
todas las brujas. Tras saber todo esto, pedía que ya desaparezcan a esta bruja. Pero al salir un caballero alterado, le pedía que enviara ya a la bruja con su santidad, pues todos los sacerdotes se burlan de él. Pero McClart aseguraba que mantenerla cerca era importante, porque si la envían y algo malo pasa, ¿quién cargará con las consecuencias? Por lo que no había discusión, todo seguirá como está. McClart sabía que la gran bruja supo señalarle los sitios donde se esconden las brujas gracias a su poder de resonancia, pero aún creía que había más sobre ese poder, y ya en la noche regresaba a la habitación. Encontraba a la bruja durmiendo, algo que no había hecho durante toda la semana. Así de la nada, mientras la observaba, vio cómo funcionaba su resonancia y a la vez las consecuencias. Sangraba donde la bestia la había mordido. Así quedó observando lo que ocurría, aunque el olor de la sangre algo en él causaba. Por otro lado, Vieni, al conectarse con el animal, vio que éste estaba a punto de atacar a un grupo de personas, y en su lecho de muerte observaba que eran parte de los Nox de Jipo, aunque ella no lo sabía. Ella despertaba de golpe asustada. McClart le daba agua para que se tranquilice y esperaba pacientemente a que ella le contara lo que pasó, y así ella, tras beber, le contaba todo. Aquella bestia con la que resonó vagaba por el bosque hasta que se encontró con un grupo de personas. Ellos acabaron rápidamente con la bestia, pero McClart no podía creerle. ¿Quién podría matar a una bestia de un golpe? Y aparte, rondar por su castillo. Pero todo tuvo sentido cuando ella mencionó que aquellas personas tenían ojos negros. McClart sabía que una bruja, quien vivió siempre en Tenpei, no estaría enterada de los Nox que viven en Jippon, así que le creyó. De la nada notó que la taza donde le dio agua tenía un poco de su sangre. Pensó en ello y la sangre lo atraía. Él quería saber si puede resonar también con una persona, pero Vieni se sorprendió. Le pedía que no lo haga, que podría convertirse en un demonio. Pero al acercarse a él, McClart sintió más deseos que antes de probar su sangre, aunque no cayó en la tentación, y ahora tenía una nueva excusa para mantenerla cerca. No puede dejar de vigilarla porque ella es una bolsa de veneno para los humanos. Al día siguiente llegaban noticias. Fue verdad que personas acamparon atrás de su castillo. Al saber quiénes son, pensaba ir él mismo. Aunque mientras más pensaba en Vieni, más atracción sentía por ella. Pero debía seguir los consejos del sumo sacerdote, mantenerse fiel a Dios. A las pocas horas McClart encontró a los Nox de Jippon que sobrevivieron. Mató a varios de ellos y aunque olía aquella sangre, no era embriagadora como la de Vieni. Aunque como advertencia a estos Nox y a las brujas, pedía que los colgaran atrás del castillo. Sin embargo, al regresar a su castillo, encontraba la sorpresa que el sumo sacerdote ya había llegado. Por otro lado, Vieni pensaba ya en la idea de escapar luego de dar toda la información. Pero justamente hoy ya la llevaban ante el temido sumo sacerdote, y ahí sí la trataban como lo que es, una prisionera. El sumo sacerdote estaba fascinado con la bruja. Estaba a nada de tocar un poco de su sangre, pero McClart se lo impidió, y dado a su interrupción, pedía estar a solas con la bruja. Y aunque McClart quería acompañarlos, el sumo sacerdote con una mirada fría le daba su respuesta. No. Al estar a solas le pedía que comiera junto a él, pero era muy incómodo para ella. Por ello el sumo sacerdote le entregaba una copa de vino y pedía que lo beba todo, quedando mareada por este licor. Con esto listo, el sacerdote empezó a indagar sobre su poder. Vieni no quería decirle nada, pero lastimosamente el sumo sacerdote sabía mucho. Es como el dicho, las flores más hermosas son las que contienen el veneno más mortífero. Y este hombre supuestamente de Dios le ofrecía terminar con la cacería de brujas e incluso dejarla vivir, siempre y cuando él haga uso de su poder bajo la voluntad de la santidad. Un poco más tarde, McClart ingresaba de golpe preguntando qué le dijo a la gran bruja. El sumo sacerdote pidió que se quedara, pero le preguntaba si él está dispuesto a entregar a la gran bruja. McClart le aclaraba que no, porque ella aún le sirve como informante. Pero el sumo sacerdote comprendía todo. El inquisidor ha sido hechizado por la bruja. Y aunque más lo negaba, más el sumo sacerdote lo afirmaba. Pero McClart no entendía el por qué él necesita usar de ese poder de
el diablo. Y el sumo sacerdote le informaba: no todo lo que viene de Dios es bueno, pues el diablo también es su hijo. Al ver esto, McClard, para evitar que se llevaran a Vianney, le comentaba que hay otra gran bruja, aquella que ha nacido hace poco. Tuvo que informarle esto para así prometerle ese bebé a cambio de Vianney, y el sacerdote lo aceptaba. Ya al rato, McClard llegaba a ver a Vianney y ella estaba ansiosa. Quería la destrucción de todas las brujas, pero entendía que cuando él ya no la necesite, él acabará con ella. Él rápidamente la interrumpió diciéndole: Te necesito. Vianney con esto se tranquilizaba. Ya le ubicaban las cadenas, pero ella estaba feliz, porque estaba en manos de un caballero con una inquebrantable fe, aunque por lo que bebió, terminó durmiendo de golpe sobre su caballero de inquebrantable fe. Le cayó la tentación a McClard, y más por el olor de sangre. Ya la recostaba sobre el sofá, pero comprendía. Quizás el olor de su sangre es lo que tentó al doctor. Solo así podría entender lo que él siente por ella. Con los días, McClard esperaba que Vianney le entregara más información, pero ella no sabía qué escondite decirle ahora, pues todos son lejos de este castillo y no quería quedarse a cargo de Pepintote o el sumo sacerdote, pero no tenía alternativa. El siguiente punto es el barranco de Annie. Aunque de la nada llegaba el Pepintontote, quien por órdenes del sumo sacerdote pensaba llevarse a la bruja a dar un paseo. Ya una vez en el paseo, y aunque un guardia lo custodiaba, aprovechó una distracción para jalarla como un perro para mostrarle una atrocidad causada por ella, pues la llevaba a la parte posterior del castillo, donde tanto brujas como Nox estaban expuestos como advertencia, y este tontote le contó que esa bruja dijo que podía reemplazarla. Ya más tarde Vianney llegaba, le contaba lo que le hizo al doctor, e incluso que ella misma vio esos cuerpos en los muros del castillo. Sentía alivio de que él la haya escogido a ella y no a esa bruja, pero tenía miedo, pues cuando ya no sea de utilidad, ese será su destino. Enseguida McClard le aclaraba que no es así. Ella lloraba porque no quiere morir de esa manera, aunque pronto McClard logró observar que ella estaba herida. El doctor Pepintote, o mejor conocido como el Tontote, había apretado con fuerza su hombro, causándole daño. Dado a esto y para que se recupere pronto, pedía de comer y ella tenía la libertad de comer cuanto quisiera. A los 3 días ya organizaron la siguiente cruzada, y para este tan largo viaje decidió que la gran bruja lo acompañará. Y Vianney no entendía realmente cuál es la razón. El día anterior a esto, McClard le había pedido permiso al sumo sacerdote para llevar a la gran bruja, supuestamente como plan estratégico, pero el sumo sacerdote sabía. Él finalmente ha aceptado la prueba de Dios. Y así hoy la encerraba en una celda móvil a la bruja. Y el viaje empezaba. Incluso el medio tontote viajaba con ellos. Aunque este viaje y esas condiciones era fatal para Vianney, y más por el hecho de que pasaban por tierras purificadas, un lugar aterrador, pues ahí murieron quemadas todas las brujas traicionadas por Vianney. Ella sentía la ira de esas brujas en el aire. Sin embargo, al poco tiempo pararon, y tras armar sus carpas, descansaban. La bruja, como siempre, quedaba a cargo de McClard. Además, ahora sí podía confirmar que ella sigue usando su poder, y por eso pedía que le otorguen más información, ya que el último punto que ella mencionó es una guarida usada en apenas 2 meses. McClard le aclaraba que ella no es la única que puede tener información, y dado a eso, no podrá mantenerse con vida, pero si usa su poder para atrapar a la persona que él quiere, todo será diferente, y esa bruja es la madre de Vianney. Le contaba que ella ha dado a luz a otra bruja, y Vianney recordaba. Le habían dicho que si su madre daba a luz a otra niña, Vianney será reemplazada. Y como su madre la odia tanto, decidió que a como dé lugar la reemplazaría, porque la odiaba por haberle quitado su poder. Vianney no quería que esa bebé sufra lo mismo que ella sufrió. Necesitaba encontrar a esa bebé y matarla, pues solo así todo esto valdría la pena. McClard, al verla así, le aseguraba que erradicará a las brujas hasta llegar a su última descendencia. Vianney lo miraba y sabía que él nació con el don de la llama azul, aquella que reducirá en cenizas el mal. Así que quería confiar en él. Quizás él sea lo único que puede salvarla. Solo le pedía purgar a todo el mal, sin
excepción, y McClart así lo haría. Claro que ella prometía encontrar a como dé lugar a su madre. Durante la noche Vienny pensaba en todo lo que supo de su madre, y era algo que ya esperaba, pues vio muchas veces a su madre buscando desesperadamente hombres para traer al mundo más brujas poderosas, pues ella solo deseaba la muerte de Vienny, pero ahora ese futuro puede ser para ese pobre bebé indefenso. Al día siguiente siguieron el camino, pero ir en una celda era horrible. Se llenaba cada vez de más moretones, aunque McClart la dejaba descansar. Pero ya necesitaba la información que le había pedido, pues estaban a nada de llegar al barranco de Annie. Sin embargo, ella aún no pudo encontrar la información. Le pedía 3 días, pero no era posible, aunque ella podía hacerlo en un solo día, solamente si la deja a solas para que se concentrara. McClart, por una extraña razón, permitió esto, la dejó sola en un acantilado. Así no podrá escapar. Pero el día estaba por finalizar y el doctor Tontote estaba ansioso, pues ella podría tranquilamente escapar o cometer una locura. Tras hacerle pensar esto a McClart, corría a ver a la gran bruja. Se arrepentía por acceder, confiaba en su deseo por erradicar a todas las brujas. Aunque sorpresivamente cuando llegó, la observó rodeada de cuervos. Se veía hermosa, más hermosa que de costumbre, y aunque no le era permitido mirarla de esa manera, simplemente no podía dejar de observarla. Ella notó su presencia, y por el bien de ella, ya tenía la información de dónde se encuentra su madre, y está en Take Plains. En pocas horas, la purificación en todo Tempe continuaba. Las llamas azules quemaban a todas las brujas en ese sitio, pero esos gritos y súplicas llegaban a Vienny, la cual estaba custodiada por Pepín Tote, el cual aprovechaba estar lejos para decirle que todo esto es gracias a ella. Y al ver cómo se cree tan buena cosa solo porque McClart la protege, limpiaba su labio lastimado con rabia e incluso quería lanzarle de aquel lugar hacia las llamas azules para que sepa qué es lo que ella merece en realidad. Aunque lo que no esperaba Pepín Tontote es que McClart, al verlos tan cercanos, lanzó sus llamas advirtiendo que los está vigilando. Y así valientemente salía corriendo junto a Vienny, regresándola a su celda. Pasaron las horas y McClart llegaba a ver a Vienny. Se la llevó a su cuartel y estando ahí, celoso por haberla visto tan cerca de Pepín Tote, la culpaba. Supuestamente Pepín Tontote sigue interesado en ella y aún pensaba que ella lo hechiza. Vienny ya no sabía cómo demonios decirle que eso no es así, pero McClart la sujetaba y al acercarla a él se sentía embriagado por el olor de la sangre que salía de sus labios y ya no podía evitar caer ante la tentación. La besaba, pero Vienny, que sabe lo que su sangre provoca, rápidamente lo empujaba. Ella estaba confundida, no entendía por qué lo hizo, por qué la besó, por qué bebió su sangre. Y lo peor es que Vienny estaba asustada. Le decía a McClart de la posibilidad de que él se convierta en un demonio, pero él simplemente no volvió a tocar el tema. Pasó una semana y Vienny estaba tranquila. Por suerte McClart estaba bien, sin embargo Vienny consideraba la posibilidad de que él esté interesado en ella. Pero durante todo ese tiempo McClart no volvió a visitarla y los caballeros seguían tratándola como lo que es, una bruja. La empujaban y la obligaban a caminar e incluso permitían que sea mordida por un perro. Vienny ya había sufrido todo esto, pero luego de la bondad de McClart se sentía extraño. Pensaba en él y creía haber malinterpretado el cómo era McClart con ella. Quizás solo era bondad y nada más. Por suerte, al poco rato le permitieron a Vienny limpiar la sangre de su pie. Iba a un pequeño arroyo, pero por más que quería pensar solamente en cómo escapar de esta situación, lo único que cruzaba por su mente era terminar con su vida. Ahogarse era lo mejor para ella. Solo así escaparía de esa maldita sangre. Pero así de la nada McClart llegaba a verla. Al darse cuenta que tenía la pierna herida, la cargaba y justificaba esto diciendo que verla así es desagradable. Así la llevaba a su cuartel. Vienny conversaba con él diciéndole que es bueno que no se haya convertido en un demonio, pero para él unas gotas de sangre no podrán corromper un ser de Dios. Pero mientras él callaba ante esto, Vienny pensaba y estaba confundida. Es extraño. Un día la cuida, otro la abandona
perdona, luego la besa y simplemente no entendía qué es lo que él piensa. Al día siguiente quedó aún más confundida. Debían continuar el viaje y ella sabía que no podía seguirles el paso por su pie lastimado, y McClard no dudó en sujetarla para llevarla en su caballo, como siempre justificándose en que no piensa retrasar más a su gente. Ya durante la noche, McClard volvía a atenderla en su cuartel. Aunque lo bueno de todo es que Take Planis ya estaba a la vuelta de la esquina. Esa noche, McClard se limpiaba, pero no dudó en quedarse igualmente vigilando a Vienny. Ya la veía sangrar y le molestaba saber que fuera tan débil, hasta que en eso Vienny despertó e ingenuamente le ofrecía su ayuda para limpiarlo. Quizás él no logre limpiar bien su espalda, pero la mente de McClard estaba a otro nivel. Y sabía que ella es simplemente una ingenua. Aunque su mente jugó en su contra, le recordaba las veces que la vio hermosa y él, una bestia hambrienta de su sangre, no dudó en aceptar su ayuda. Vienny sentía cosas extrañas, pero no entendía qué. Hasta que en medio de esto caía una hoja sobre la espalda de él. Ella la retiraba, rozaba su piel y McClard no logró controlarse. Ya no podía seguir aguantando ese deseo. Aún seguía culpándola, pues quizás esté usando los mismos trucos que con Pepin, pero no es así, aunque ella sí quería saber por qué él es tan amable con ella, y McClard le decía: ¿Piensas que lo hago para conquistarte? Es ridículo. Vienny le contaba que quizás todo esto es por su sangre, pero ella se refería a convertirse en un demonio, a desear ciegamente a la gran bruja, entendiendo McClard que esto que siente, sus impulsos, son todos por haber consumido su sangre. Apenas ya estaba entendiendo cuánto es el poder que tiene una gran bruja, pero Vienny le aclaraba que no es así, que él no se ha convertido en un demonio. Ellos pierden la cordura y se vuelven irracionales, pero mientras más la veía hablar, McClard más perdía la paciencia. Culpaba a la sangre de la gran bruja y el sumo sacerdote se lo advirtió. La bruja lo ha hechizado, y así se sentía. Rápidamente McClard la besaba y dejaba fluir sus deseos. Ahora que tenía que culpar, sentía que no podía parar. Vienny le pedía que no haga esto, pero McClard simplemente no paró. Y aunque esto sea una prueba de Dios, no le importaba fallarla para siempre. Vienny, al haber sido testigo de lo que es un hombre convertido en demonio tras beber la sangre de la gran bruja, sabía que no es igual a lo que está pasando ahora. Ellos se enloquecen por obtener el cuerpo de la bruja, e incluso ella casi fue víctima de esos demonios. Y el único objetivo de todo esto es procrear un sucesor de la sangre de bruja. Pero ahora no podía comprenderlo, porque algo que para ella era horrorizante se siente bien. La noche se alargaba y él terminaba cediendo ante lo que ocurría, pero al mismo tiempo McClard sentía todo su cuerpo arder en llamas, y aún así no pensaba parar. No le importaba incluso quedar en cenizas por esto. Al cabo de varias horas Vienny despertaba. Veía a McClard alejado. Ella le decía que si purga todo el Cairón, será perdonado. Pero él prometía seguir como hasta ahora. Todo Tempei será purificado. Y tras aclararle que su venganza continuará, la besaba. A la mañana siguiente, McClard llegaba con ropa para ella, pero al mismo tiempo le pedía que se quedara hoy aquí. Caballeros se quedarán resguardándola. Él sabía que ella siempre ha esperado esto, pero aún así no podía llevarla, porque quería protegerla, y al verla preocupada, él la besaba. Solamente le pedía que lo esperara, que tras acabar con eso, regresará a ella. McClard se iba, pero Vienny sabía que finalmente el linaje de la gran bruja terminará, aunque con el pasar de los minutos ella terminaba resonando con ese perro que la había mordido semanas antes. Veía a su madre, la cual sabía que ella estaba ahí. La culpaba por esto y a la vez la maldecía. No debió nacer, pero en ese instante escuchó que McClard le pedía a su gente acabar con la madre, pero dejar a la niña con vida. Ella sintió el deseo de ese perro por su madre,
pero por aquel bebé no. Así que entendía que esa bebé no es una gran bruja, pero ni McClard tenía la manera de descubrir eso. Vieni esperaba que incluso esa bebé muriera. Quería evitar su sufrimiento, solamente quería paz para todos. Y dejar con vida a ese bebé significaba entregarlo para experimentos. Vieni estaba desesperada, ahora entendía todo. McClard solo sigue órdenes del sumo sacerdote y su misión es entregarle una gran bruja capaz de cumplirle sus deseos. Seguramente cuando sepan que ese bebé no es una gran bruja, volverán a quererla y McClard la entregará. Tras ello pidió a los caballeros que la resguardaban que le permitieran ir a un riachuelo. Quería limpiarse la sangre de su pie y dado a lo débil que es se lo permitieron. Pero ella tenía un objetivo. Estaba decepcionada, pensaba que McClard era el único que podía cumplir su deseo, pero se equivocó. McClard terminó siendo otro que estuvo todo el tiempo detrás de su sangre. Pero llegaba la hora de terminar con este linaje maldito. Recordaba lo que había vivido con McClard, sus promesas por erradicar a las brujas, todo, pero a la final no cumplió. Por otro lado, McClard ya había terminado el trabajo principal, pero al ver al bebé y recordar lo que dijo la madre de Vieni, entendía algo. Cuando muere la gran bruja, el poder regresa a la antigua. En pocas palabras, solo una bruja puede poseer tal poder a la vez, y cuando esa bebé despierte su poder, Vieni perderá su poder actual. Y si eso pasa, al sacerdote dejará de importarle Vieni. Pero en medio de esto, le contaban a McClard que al parecer hay más brujas escondidas, debían buscarla y esperaban soltar a los perros. Solo que en ese momento McClard vio los ojos de aquel perro y eran rojos. Sabía que había mordido a Vieni. Se asustaba. Abandonó a su tropa y regresó al cuartel. Pero apenas ingresó, vio la cantidad de sangre y supo que tuvo una resonancia. Se preocupaba y se arrepentía por haber sido ingenuo. No debió haberla dejado sin las cadenas. Pero no entendía. ¿Acaso solamente fingía colaborar? ¿Por qué huyó? Siguió su rastro y sabía que se dirigía a un acantilado. Rápidamente la encontraba, pero Vieni le contaba que el sacerdote le había propuesto acabar con la cacería de las brujas, siempre y cuando ella colabore con él. McClard entendía lo que ella decía y le contaba que había descubierto que cuando nace una gran bruja, la anterior pierde su poder, así que ella pronto perderá su poder y el sacerdote jamás volverá a molestarla. Pero Vieni, al escuchar la razón del por qué dejó vivir a esa bebé, sentía rabia. Pensó que él sentía simpatía por ella, pero no fue así. Ella creía que la única razón por la que él la mantendrá con vida es solamente para tenerla en su cama. Pero ahora que ya no le sirve para nada más, quizás hasta la deje de lado. Ella ya no quería sufrir más, no quería más humillación y le pedía que la matara con su poder. McClard se rehusaba y al decirlo, ella daba un paso atrás, haciendo algo que siempre quiso hacer. Siempre quiso morir ahogada. Caía por el acantilado al agua y McClard no pudo detenerla, solo la veía escapar de su sufrimiento. A los pocos minutos tras verla caer, llamó a su gente y pasaron varios días intentando encontrarla, pero jamás la encontró, ni viva ni muerta. Con las semanas regresaba al Cairón. El sumo sacerdote estaba furioso. McClard perdió a la bruja. Le pedía que la encontrara porque su cuerpo no fue hallado, así que sigue con vida. Solamente debe capturarla y entregársela. Pero McClard se oponía, pues si vuelve a encontrarla no se la iba a entregar, pues su padre siempre tuvo razón. Él se ha enamorado de la bruja. Su padre, el sumo sacerdote, lo despojó de su autoridad, pero iniciará con su periodo de arrepentimiento y no será nada lindo. Con el pasar del tiempo se difundió el rumor que Sir McClard, el arma más poderosa de Dios, había terminado hechizado por la gran bruja. Asumió su culpa y recibió su castigo. Pero aunque guerreros de Dios continuaron con la cacería, jamás fueron tan eficientes como McClard, pues incluso los Nox de Gibbon, aquellos supuestos erradicados, empezaron a aparecer en las afueras de Tempe, y pronto el Cairón terminó sumido nuevamente en guerra. Un año más tarde. Gentian, un Nox, vivía en una pequeña cabaña en el bosque, el cual había cuidado durante todo este tiempo a Vieni. Pero él conoce a Vieni como En,
y es otro de los que han sido cautivados por su belleza. Vieni siempre lo había tratado con frialdad, jamás permitió que él se volviera cercano con ella, pero él la veía como algo más. Deseaba protegerla y verla siempre lastimada era algo que le disgustaba, aunque sabía que de eso se trata su poder. Hace ya bastante tiempo, él la había salvado después de que ella se lanzó del acantilado. Después de haberla salvado aquella vez la cuidaba. Y ahora más, que supo que el caballero de Dios ha regresado. Al saber esto bien y se alteraba, quería saber si es verdad, si McClart está de regreso para purgar esta tierra. Y sí. Gentian estaba feliz porque quería acabar con él, pero Vieni no dejaba de pensar en la última vez que lo vio. Vio su rostro preocupado y se preguntaba si alguna vez ella le importó en serio, pero sabía que todo solamente fue porque se acababa su corderito. Tras lanzarse, Gentian la salvó y la libró de la muerte, pero cuando ella lo vio por primera vez lo reconoció. Era uno de los Nox que estaban atrás del castillo, aquellos que vio por medio de esa bestia en la noche. Pero enseguida ella inventó que McClart había matado a su familia y por suerte ella logró escapar. Así que como tenían el mismo enemigo, Gentian la ayudó. Además, ahora Vieni con su poder los había ayudado mucho a escapar y enfrentarse estratégicamente, por lo que los Nox la iban a proteger. Pero Vieni solamente los había ayudado para devolverles el favor de salvarla, pero creía que ahora lo mejor era separarse. Por otro lado, McClart no tardó mucho para identificar a todos los animales que estaban conectados a Vieni. Los quemaba y pensaba. Jamás logró olvidarse de ella y aún la veía esperándolo en su cuartel. Durante este año habían comprobado que ese bebé, la hermanita de Vieni, no posee poder. Así que el padre de McClart estaba furioso. Lo hería día tras día y lo difícil para él era oler su sangre y no sentir nada, cuando la de Vieni era dulce y agradable. Pero en vista de la guerra, su padre lo perdonó y le pedía que en nombre de Dios purgara el resto de Tempe. Y hoy estaba decidido, no volverá a cometer el mismo error que antes. Esta vez, ella no se escapará de él. Pero justo hoy, Vieni tuvo su resonancia y al verlo sabía que viene tras ella. Apenas Vieni se despertó, le avisaba a Gentian que McClart está cerca y que ya debían irse. Ella pensaba irse por su lado y dejarlo, pero al saber que ella no podría protegerse e incluso no puede caminar bien por su lesión, él ofrecía llevarla. Aceptaba su ayuda porque debía escapar, aunque ella le aseguraba, una vez que lleguen al bosque se separarán. No irá a su campamento. Ella se dirigía al mar y cuando llegue ahí, dejará de escapar. Así Gentian la llevaba hasta el bosque, la cargaba y claro él estaba confiado. Si llega a toparse con McClart, pensaba luchar contra él y tenía confianza. La fuerza de los Nox es inhumana, pero Vieni sabía que no logrará ganarle. Le pedía cuidarse, sobrevivir y la razón de no quedarse con él era por el bien de todos los Nox. Al momento ya descansaban y Gentian se alejaba para cazar algo. Vieni al quedarse sola pensaba. Sabía que cuando McClart purgue todo se podrán dar dos opciones, o se da la paz eterna o la destrucción, y aún se preguntaba si aquella leyenda es cierta, si con su muerte el fin del mundo se detendrá, aunque ella deseaba esta destrucción, terminar con todas las brujas, así que pensaba sobrevivir hasta que eso ocurra. En eso Gentian llegaba y le avisaba a Vieni que han encontrado el escondite de los Nox. Apenas se había enterado por uno de ellos que se estaban dirigiendo a la encrucijada de Irene, y Vieni le había dicho a Gentian que esa es la ubicación del campamento de McClart, el cual en este momento ya estaba encontrando la cabaña en medio del bosque, y rápidamente identificaba la sangre de Vieni, confirmando que sigue viva. Por otro lado, Gentian quería ir y alertar a su gente que todo es una trampa, pero Vieni tenía un mal presentimiento. Le pedían no ir, pero Gentian quería ir. Quería vengar la muerte de sus compañeros. Él fue el único que sobrevivió aquella vez, y Vieni sentía culpa. Si tan solo ella no le hubiese dicho nada a McClart, pero hoy él iba a luchar. Y le pedía a Vieni que lo esperara en el bosque de Lem, y dándole un beso en la frente le prometía regresar con vida por ella. Y tras ello se marchó.
Por otro lado, McClard no entendía cómo no lograron encontrar a Vianney estando tan cerca de donde ella se lanzó, e incluso cómo no la encontraron por el aroma tan fuerte de su sangre. Pero la realidad es que él es el único que logra percibir de esa manera la sangre de Vianney. Al momento le contaban que aquí vivían 2 personas, y dado a la captura de un Knox, pedía verlo, quería saber quién es el Knox que vivía aquí, pero él simplemente no lo sabía, y en eso le informaban que ya habían encontrado las huellas de una persona, la cual se dirige al campamento, sabiendo McClard que él ya ha mordido el anzuelo y su disque informante ya no le sirve, quemándolo inmediatamente. Mientras tanto, Vianney ya había llegado al punto de encuentro. Ya no podía caminar más. Esperaba a Gentian y él llegaba, pero apenas lo vio, su resonar se activó. Aquella ardilla que hace rato dio su sangre se encontraba enjaulada y con ella miraba a McClard. Él claramente sabía que resonó y al despertar Vianney no podía irse con Gentian porque podría usarlo a él para encontrarla y ya de por sí estaba cerca de ella. Corría, pero al momento se daba cuenta que seguía sangrando, así que debía usarlo a su favor. Por otro lado, Gentian no dejaba de buscarla, no quería dejarla sola, pero en medio de esto sentía la presencia de los caballeros. Había caído en la trampa, pero no dudó en enfrentarlos. Por otro lado, McClard encontraba lo que Vianney había realizado. Había usado muchísima de su sangre para esparcirla por todos lados. McClard estaba fascinado. Hace de todo para escapar. Pero al saber que es otro Knox quien la acompaña, entendía que si ellos dos se encuentran, es porque su relación es seria. Pero al instante le informaban que aquel Knox había derrotado al grupo que lo seguía. Así que McClard fue personalmente a enfrentarse a él. Llegaba y para Gentian era bueno poder enfrentarse a él y vengarse por ello, pero McClard quería saber dónde está el fantasma negro, pues ese es el nombre clave que los Knox le pusieron a Vianney, y el saber esto decía mucho. Gentian no pensaba decirle nada porque él es la última persona que ella quisiera ver, ya que él acabó con toda su familia. Algo gracioso para él, considerando que ella misma se lo había pedido, pero se alegraba saber que él no conoce nada de ella y le contaba al oído lo que su fantasma negro ha causado desde antes. Al escuchar todo esto y sin poder creerlo, salía corriendo. McClard lo dejaba escapar, pero ahora pensaba incendiar todo el bosque y dirigirlos hacia el río. Ahí los encontrará. Por otro lado, Vianney había corrido y estaba agotada. Descansaba, pero no quería rendirse. Quería acabar con su vida y quería escapar de todo lo que le espera si llegan a atraparla. Ya no quería ser más un sujeto de prueba. De todas maneras, con su muerte, la descendencia termina y las brujas terminarán purgadas tarde o temprano. Pero aún había una posibilidad. Si ella muere y ese bebé aún sigue vivo, heredará su poder y nada de lo que ha hecho habría valido la pena. En eso, por su cansancio, se dormía, pero al despertar veía a todas las aves alteradas. Pronto se daba cuenta que todo el bosque estaba en llamas, e inmediatamente Gentian la encontraba, y al verla a salvo la llevaba en su espalda. Llegaban al río y desde ahí escaparán, pero antes, le preguntaba si es verdad que la gran bruja traicionó a los de su especie. Vianney no sabía qué responder, pero él se daba cuenta que sí, hasta que en eso le preguntaba por lo que ocurrió hace un año, cuando esa bestia, justo atrás del castillo de McClard, los atacó. ¿Acaso fue ella quien le contó de ellos a McClard? Justamente hablar de esto es lo que Vianney no deseaba, y es la razón por la que miles de veces quiso alejarse de él, aunque en este momento no había espacio para ser amable. Prefirió no responder y más bien continuar caminando, pues aún estaban en peligro. Tras estar a salvo conversaban, y Gentian se dirigía ya a buscar provisiones mientras que ella pensaba ir a buscar animales, pero solamente ella se fue a esconder. Escapaba de él, y como había mantenido en secreto una ruina antigua, sabía que era el único lugar que McClard no podía conocer. A momentos se escuchaba ruido y Gentian le pedía que escapara. Ella estaba ya ingresando a la ruina, pero McClard la conocía y muy bien.
Rápidamente la encontró. Estaba feliz de volverla a ver, sin embargo, deseaba tenerla ya en su poder, aunque el lugar donde ella estaba era estrecho. Aprovechaba esto para comentarle que ahora no hay nadie que la proteja. Está sola y él es el único que puede cumplir su deseo. Era verdad, pero también es el único que podía ir en contra de ello, aunque a ella ya no le importaba, porque de todas maneras ya no confía en nadie. Y así ingresaba más a esas cavernas. Trataba de huir rápidamente, pero su pierna cada vez estaba peor. En eso vio fuego. Se acercó y observaba a 3 brujas que aún sobrevivían, las cuales al verla enloquecían. Por fin estaban a salvo, según ellas. Incluso la perdonaban por lo que hizo. La justificaban porque esa es su misión. Pero ahora todo puede ser diferente. Bien, y con esto nuevamente volvía a lo que tanto temía, seguir siendo utilizada. Al menos ahora no debía caminar, pues esas 3 brujas la llevaban en una carreta. Benny no dejaba de pensar en McClare, recordar en cómo esas palabras parecían que de verdad la había extrañado, pero no era posible. Él solamente trabaja para el sumo sacerdote, así que era imposible que él vaya en contra de Dios y cumpla su deseo. Por otro lado, McClare quería saber a dónde se dirige la gran bruja. Gentian no podía decirle porque no lo sabe, y al darse cuenta de ello, solo había una opción. McClare se abrió paso por las cavernas y pensaba seguir el rastro de la sangre de Vieni, tal como lo hace una bestia. Él pensaba, si tan solo no hubiese estado en esa brecha tan pequeña, hubiese logrado llegar a ella, y no iba a soportar no abrazarla e incluso besarla. Pero ella volvió a huir de él. Así que confirmaba, aún la desea, incluso mucho más que antes. Aunque recordaba su acuerdo. Cuando su padre, el sumo sacerdote, le devolvió su título y lo envió a pelear, permitió su pedido. McClare no pensaba darle a la gran bruja cuando la atrape, y él aceptaba, siempre y cuando él cumpla con algo, que cuando tenga un hijo con ella, debe dárselo a Dios. Pues él también sabía que ella perderá su poder y el bebé lo obtendrá. McClare no estaba de acuerdo con esto, pero su padre le mencionaba, es un sacrificio para mantener la bendición de Dios, pues si esto no se cumple así lo perderá. Y entonces, ¿cuánto mal existirá en este mundo? El único objetivo ahora era evitar el final de los tiempos. Sin embargo, ahora que por fin podía volver a obtenerla, no pensaba hacer tal sacrificio, porque ella desea finalizar su linaje, quiere olvidarse de las brujas, del poder y de la maldad. Él estaba dispuesto a cumplir su deseo, porque no quería volver a verla sufrir, y menos verla lanzarse por un acantilado. Por otro lado, ya las brujas que encontraron a Vieni la llevaban a un lugar temporalmente a salvo, pero en medio de esto una de las más antiguas conversaba con ella. Le contaba que su madre tuvo otra niña, pero aquella niña sobrevivió y era extraño, pues no tiene el poder de una gran bruja. Antes los niños que nacían sin poder morían al poco rato, y la razón de que haya sobrevivido es porque Vieni al parecer ya ha encontrado a la gran bestia, aquella que destruirá este mundo. Vieni estaba confundida, pero esta bruja le comentaba que el poder de la gran bruja solamente existe para encontrar a la bestia y terminar con el fin del mundo. Y como Vieni ya la encontró, es por eso que no hay necesidad de que más hijos hereden ese poder. Y por eso su hermanita nació sin ese poder y sobrevivió. Dado a que el propósito sea cumplido, solamente deben realizar el sacrificio para que todo el temor de ellas acabara. Ella es su salvación. Así que ahora, ella es la última gran bruja. Ella ya no tenía por qué existir. El linaje de la gran bruja terminará con su vida. Además, ella siempre había adorado el agua y ahora podía morir en el océano, tal como ella lo quería. Solo así lavará su sangre. Ese era su último deseo, pero no podía cumplirlo. La bruja le decía que no podía permitir que eso ocurriera. La leyenda cuenta que ella debe morir atravesada por una espada, y justo ahora no puede huir de sus deberes como bruja. Pero en medio de esto, la bruja le comentaba, si ella muere así, es posible que no cumpla su objetivo. Entonces quedará esto para la siguiente gran bruja. Al decir esto, Vieni entendió. Su hermana sigue viva, y había la posibilidad de que ella no frene el fin del mundo, y si ella muere en el agua y eso no ayuda, entonces su hermana heredará el poder y ella tendrá que ocupar su lugar. E incluso matándola con la espada, todo era incierto. No había nada que verifique que su muerte valdrá la pena,
Y lo peor de todo es que estas brujas estaban ligadas con el sumo sacerdote. Pues Vieni no fue la única en traicionarlos. Él había pedido una sola cosa para su salvación: la sangre de Vieni. Y Vieni comprendía. Todo este tiempo había luchado por nada. Todo su esfuerzo, sus logros, todo no sirvió. Solamente fue un juego de luchar y huir. Pero ahora debía afrontar su destino. Ya las brujas se encargaban. Una estaba lista para obtener su sangre, mientras que la otra la sujetaba y la otra la acabaría con la espada. Pero justo cuando estaban por hacer esto, una llama azul acabó con ellas tres. Vieni se asombró y rápidamente Maclar la sujetaba. Por fin la ha atrapado y al verla nuevamente le prometía que quemará absolutamente todo por ella. Pero a cambio todo lo que él necesitaba es solamente ella. La cargaba para que no se lastimara más y le aclaraba: nunca te dejaré fuera de mi vista hasta que muera, aunque caiga al infierno contigo en mis brazos. Y por fin Vieni lo entendía. Él siente lo mismo que ella siente. A la mañana siguiente Vieni despertaba. Se encontraba en el castillo de Maclar. Al momento lo veía y él al verla levantándose rápidamente la sujetaba. Debía cuidar su tobillo. La acostaba y el doctor le había dicho que debe descansar mucho. Pero ella no quería seguir siendo tratada por ese doctor tontote. Y para su suerte, esta vez Maclar había contratado a una doctora. Todo parecía ya estar claro. Pero ella quería saber algo. Si él piensa entregarla al sacerdote o quizás piensa sacarle su sangre, o incluso quiere hacer experimentos con ella. Pero él la sujetaba y volvía a decirle lo mismo de siempre: Aunque purgue todo el Cairón, yo te perdonaré, pero siempre estarás a mi lado. Tras decirle esto, la besaba. Él deseaba llegar a algo más, pero estaba consciente de que ella está enferma. Así que se alejaba y solamente le pedía descansar. Pero Vieni, al ver que él tocó su sangre, se sorprendió, pues él ya no tiene repulsión por su sangre. Más tarde le informaban a Maclar que los Nox de Gipon dejaron de atacar, pero todas las brujas que huyeron han sido imposibles de encontrar. Por otro lado, había un sacerdote que quería verlo, pero Maclar había pedido explícitamente que corrieran a todos los sacerdotes que se encuentran en su castillo, y así lo harán. Ya más tarde Maclar regresaba a ver a Vieni. Se encontraba con una Nox, la actual doctora, Moira, quien le comentaba que la gran bruja estaba muy herida y que incluso su tobillo está en muy mal estado, tanto que si no mejora, quizás tengan que amputarlo. Maclar solamente le pedía mantenerla sana y eso era prácticamente imposible, pero ella hará su mayor esfuerzo. Él ya volvía a su habitación y al verla en el suelo, sentía deseos de que su pierna no mejore, porque solo así ella jamás volverá a huir de él. Pero enseguida se preocupaba. No entendía qué hacía sentada en el suelo, cuando él claramente le pidió quedarse en la cama. Incluso podía haber comido ahí, pero para ella era ilógico tanta comodidad, pues ella es una prisionera. Maclar no sabía cómo hacerle entender que ahora no es así, y en eso ella le preguntó: ¿acaso piensa matarla? Porque solo así su poder será transferido a esa bebé que tiene el sumo sacerdote. Y jamás había pensado en eso Maclar. Desde que ocurrió todo esto, el sacerdote no volvió a mencionar nada sobre esa bebé. Quizás si aún sigue viva, aunque recordaba la petición del sacerdote, que él tenga un bebé con ella. Pero por ahora solo se preocupaba por ella, diciéndole que jamás la matará, y entre ella o el bebé prefería matarlo a él. Además, por ahora, debía alimentarse correctamente, pues tiene que curarse. Solo que antes para ella esto no era así. Ella le reprochaba lo que él dijo una vez, que no debían alimentarla porque era desperdiciar comida en ella. Incluso meses después, le dio comida y se justificó diciendo que su aspecto esquelético era detestable. Sin embargo, ahora, sin poder justificarse, la besaba y solamente le pedía que se olvidara de ello y se alimentara bien. Pero como ya no podía controlar a su bestia interior, le pedía que sanara pronto, pues ya no lo puede soportar más.
Pasaron semanas y el pie de Benny estaba mejorando mucho. Ahora sí podía caminar un poco, pero debían aún mantener poca actividad. Benny le agradecía a Moira, pero ella le pedía que no le agradezca. A ella le pagan por esto. Además, el hecho de que es una bruja lo saben todos y todas saben qué les espera si la tratan mal. Así que solo debe respetar al dueño del castillo. Pero ahora que ella está mejor, la doctora Moira esperaba que al menos dejaran salir a Vienny a tomar un poco de sol. Pero Vienny sabía cómo es McClart, así que le pedía que no la llevara. No quería tener problemas con él, porque seguramente él pensará que ella anda hechizando a sus caballeros. Ahora apenas McClart se daba cuenta de las tantas tonterías que antes decía, pero en eso Vienny preguntaba si solamente la está curando para poder calentar su cama. Y claro que no era eso, pero Vienny no entendía. Si no quiere entregarla y no la quiere para la cama, entonces, ¿por qué la cuida tanto? ¿Qué quiere de ella? Y él no quería nada. Es solamente que no es capaz de matarla. Por eso le pedía que se acostumbrara a este trato y que no siga pensando en cosas inútiles. Así que le pedía dejar de cuestionarlo todo. Él se iba, pero volverá al almuerzo y luego saldrán a caminar. Ya más tarde Vienny salía a un pequeño jardín del palacio. Claro, bajo el cuidado de la doctora Moira y McClart. Al momento caminaba un poco y se sentaban juntos. Solo que de la nada una ardilla se acercó a ella e inconscientemente Benny estuvo a punto de alimentarla con su sangre. McClart reaccionó enseguida y quemó a aquella ardilla, pues no quería que ella siga lastimándose por algo que ahora no es necesario. Pero McClart estaba asustado. La sujetaba fuertemente y creía que quería hacer eso para escapar y no es así. La soltaba y se disculpaba con ella, pero sí le prometía que nunca más en su vida volverá a tener otra cicatriz en su cuerpo. Pero ella sabía que con su pie así no podría escapar. Él se arrodillaba ante ella y revisaba su tobillo. Le contaba que si hubiese puesto más presión en su pie, lo hubiese perdido. Y ahí no tendría él que preocuparse porque ella se escapara. Incluso él llegó a pensar en romper su pie a propósito, pero no lo hizo, porque se supone que él debe ser su mejor caballero. Vienny al ver esto cuestionaba todo. Quizás realmente ahora puede ser feliz, o al menos tener una vida normal. Con el pasar de los días, la doctora le informó a Vienny que está mucho mejor, pero claramente ella no se refería a que su salud ya le permitía este tipo de situaciones. Pero ahí iba el candente de McClart. No quería dejarla ni descansar. Y Vienny le pedía aún esperar, pero ya eso para él era imposible. Y en eso ella lo empujaba y bueno, él reía. Sabía que la doctora no se refería a que ya podía hacer esto, pero aún así podían pasar la noche juntos. Así los días pasaron, y dado a que ella dormía junto a McClart, ahora tenía el permiso de poder caminar por varios sitios del castillo. Tenía libertad, pero siempre y cuando vaya con caballeros, aunque al caminar por los jardines notaba que desde aquella vez que incendió a esa ardillita, nunca más volvió a ver animales cerca, aunque ahora no tenía intenciones de utilizar su resonancia. Quería aceptar por esta vez la amabilidad de McClart, pero al pensar en bondad recordaba a Gentian. Deseaba saber si sigue vivo, aunque si lo estuviera, no tendría cara ni para mirarlo, pues ella lo traicionó. Pero así de la nada veía una manada de cuervos asustarse, y un caballero llegaba para llevársela, pero fue tarde. El doctor Pepín Tote la encontraba, la saludaba como si fuesen amigos e incluso quiso acercarse a ella. Según él, es su doctor. Pero Vienny se defendía. Ahora su doctora es Moira. Tras ello, los caballeros la protegieron y la llevaron, pero él prometió que volverán a verse. El mugre doctor Pepín Tote había llegado nuevamente por pedido del sacerdote. Ya se había enterado que McClart tiene una nueva mascota, pero McClart también estaba enterado que como no pudo obtener a la gran bruja, robó a la media hermana de ella. Y así era, pues él quería seguir haciendo experimentos, pero ahora que ha regresado la gran bruja, no había necesidad de continuar con esa bebé. McClart no pensaba tolerar tal cosa, así que Pepín le contaba la razón de por qué está aquí. Quería ver al Nox, a aquel que tienen los calabozos. Este seguía con vida porque la doctora Moira así lo pidió. Solo por él podrían saber cuál era la dieta de Vienny y complementarla para curarla, así que hasta ahora sigue vivo.
Y este doctor, Pepín Tontote, sabía de él y pedía verlo, hacerle unas preguntas y listo. Solo se iba a quedar 10 días y él aceptaba. De todas maneras, solo eran 10 días que viene y deberá quedarse en su habitación, aunque el Tontote pasará en una habitación cerca de las mazmorras. O mejor, le dará el calabozo junto al Nox. Y así se llevaron a Pepín. Aunque él le decía que su santidad está intentando de todo para no perder el poder de Dios, y dado a eso, Maclar pensaba averiguar a qué se refiere. Los días pasaban y Maclar seguía junto a su bella Benny, y para ella despertar junto a él era paz, pero cada mañana Maclar le contaba que iba a orar en el templo, pues él tenía responsabilidades tal como ella. Pero Benny no comprendía el por qué alguien que decidió caer al infierno decide ir a orar por él. Pero antes de irse se acercaba a ella, le avisaba sobre la estancia de Pepín Tontote, y que incluso pasara encerrada. Le ofrecía algo a cambio, lo que ella quiera, pero para ella, él era suficiente para estar bien. Más tarde los caballeros le informaban a Maclar que al parecer los Nox se han confiado al ver inactividad por parte de ellos. Se estaban acercando y por otro lado, el Nox de la celda pidió ver a la gran bruja y solo así cooperará con el doctor Pepintote. Solo deseaba ver su rostro y ya. E incluso el doctor había dicho que si el Nox coopera, se irá en menos tiempo. Maclar no quería involucrar a Benny en todo esto, pero también el que Pepintote se fuera iba a ser beneficioso para ella. Así que al día siguiente Maclar llegaba a Benny a los calabozos, y ella al ver a Gentian así se sentía mal y se preocupaba. Maclar ya pensaba llevársela, pero ella deseaba conversar con Gentian a solas. Maclar se lo permitió y le advertía a Gentian que no haga nada, y los dejó hasta el Tontote se fue. Gentian la veía bien y estaba feliz por ella, pero Benny no entendía por qué no llamó a su gente y escapó de aquí. ¿Por qué? Y había una razón. Él quería que ella supiera todo, el por qué el demonio quiere estar con ella, pues ese hombre solo quiere un hijo de ella. El bebé que habían capturado murió hace poco, así que necesitan un bebé que herede su poder. Y Benny comprendía el por qué tanta amabilidad. Desde el principio hizo todo eso solo para obtener algo de ella. Y Gentian le contaba que pronto su pueblo causará problemas. Maclar deberá ir a controlar la situación y ahí podrían aprovechar todo para escapar. Él le hará creer a ese doctor que cooperará con él para que le quite las cadenas, y ahí huirá. Por ello le pedía que se vaya con él. Pero en ese momento Maclar regresaba. Veía a Benny en el suelo, se asustaba y quería saber qué le dijo él. Pero Gentian mencionaba su odio hacia una traidora. Por suerte, dado a la importancia, Maclar no mató a Gentian, pero al querer levantar a Benny notaba que estaba molesta y asustada. ¿Y cómo no estarlo? Se acababa de enterar que él estaba sacrificándose solamente por el bien del sumo sacerdote. Él la cargaba y la llevaba, y Benny pensaba, se sentía engañada, pero aún así no quería perder sus cálidos brazos. Durante la noche, casi como siempre, él deseaba pasar a su lado, disfrutar la noche, pero ella no dejaba de llorar. Ella quería que todo esto que siente sea real, pero no lo es, y quería que él le dijera la verdad. En medio de ello le preguntaba si acaso el Cairón ya no necesita el poder de la gran bruja. Maclar recordaba el pedido de su padre, pero no podía contarle nada, simplemente cambiaba de conversación. Le mencionaba que mañana saldrá a detener a los Nox que piensan atacar el castillo. Sin embargo, prometía regresar pronto por ella, así que debía solo esperarlo. Con esta respuesta Benny comprendía su realidad y a la mañana siguiente Maclar partía. Hoy debía purgar hasta el último de ellos, pero Benny ya estaba despierta y pensaba huir. Por otro lado, ya Gentian usaba su gran fuerza para acabar con los caballeros que lo resguardaban, y así pronto llegaba Benny. Gentian le pedía irse pronto, pero la doctora Moira llegaba y le pedía que no se fuera, pues si se va, esta vez Maclar decidirá matarla, pero ella sabía que no será así, y le pedía enviarle un mensaje. El linaje de las brujas no continuará, así que no te obsesiones por este poder, déjalo ir.
Tras ello, Vieni estaba decidida. Esta vez finalmente terminará con este linaje maldito. Algo que debió haberlo hecho hace mucho tiempo. Hubiese sido mejor irse de este mundo desconociendo todo lo que aprendió con él, incluso lo que es la traición. Horas más tarde, McClare regresaba. Hoy hizo arder el mundo por la paz, pero al llegar a su castillo debía enfrentarse a algo mucho más grande que él. En su habitación la mujer que ama ya no estaba, y Moira le daba el mensaje de Vieni, que su linaje ya no continuará y que debe olvidarse de su poder. Él se marchaba sin decir nada y revisaba los calabozos, encontrando a la gente que Gentian mató, y entre ellos, la dicha de encontrar al doctor Tontote entre sangre y un documento privado junto a él. McClare lo tomó y empezó a leer, entendiendo qué es a lo que se refiere la bendición de Dios y qué investigaba Pepintote. El sacerdote se ha convertido en la fuente de la divinidad, pero para no perder su poder debía obtener el poder de los Nox y las brujas, por lo que la misión de Pepintote era lograr embarazar a la gran bruja. Ante toda esta revelación, McClare entendía por qué Vieni lloraba anoche y qué es lo que ese Nox le contó. Así que salía tras Vieni y jamás permitirá que ella haga algo que no debería hacer. Por otro lado, Vieni iba con Gentian, el cual la cargaba y no se veía bien. Y aunque ella quería caminar, él no la dejó. Faltaba poco para llegar con su gente, pero en medio de ellos se desmayaba. Aunque por suerte ya habían llegado al sector donde pasan los Nox, se llevaron a Gentian y rápidamente la reconocían como la gran bruja, aunque ella solo pedía una cosa, que la lleven al mar, porque sabe muy bien que ellos no desean que la vuelvan a atrapar, y una de los Nox estaba de acuerdo con ella, así que ella misma se encargará de dirigirla al agua. Pasaron en caballo varias horas, pero la noche llegó y descansaban. Conversaban y la Nox mencionó que el sumo sacerdote debe estar desesperado por tenerla, pero Vieni no entendía por qué ella sabe eso, y es porque hace varios años el sumo sacerdote les arrebató su poder. Ese hombre se convirtió en un vaso, y dado a que no se someten a él, su mana cada vez se debilita más, es decir que él tiene su poder en sus manos. Y si no parece viejo, es justamente por su poder. Pero ahora es normal que codicie también el poder de la gran bruja. Tras saber esto bien y se recostaba. Quería descansar, pero la Nox quería saber por qué si fue secuestrada por más de un año, no fue entregada al sumo sacerdote. Y Vieni prefería no pensar en ello. Debía definitivamente olvidarse de él. A la mañana siguiente por fin llegaron al agua. La Nox se había asegurado de llevarla a un bello lugar, y Vieni estaba preparada. Esto es lo que siempre había deseado y debía hacerlo. Solo así escapará de su tortuosa vida. Ingresaba lentamente al agua y cada vez con más profundidad, pero el frío que llegaba a sus piernas le hacía sentir miedo a morir, y al ver esto la Nox quería ayudarla. Vieni lo permitía. Ella no podía. Pero justo cuando ya estaba a punto de matarla, McClare las encontraba. Rápidamente esta Nox lo atacaba y le pedía a la bruja apurarse, pero McClare no le dio tiempo a nada y enseguida terminaba atravesando con su espada a la Nox. Vieni le gritaba, pues no entendía por qué alguien con tal poder divino se obsesiona por un poder del diablo. Pero no era así. Él solo quería salvarla a ella, no a la bruja. Ella no podía confiar en sus palabras y siempre desconfiará de él, así que ¿qué sentido tiene que la deje viva? McClare quería saber qué puede hacer para que ella desee vivir, pero no había nada. Y cuando él se estaba acercando a ella, la Nox con sus últimas fuerzas lanzaba su cuchillo envenenado, atravesando a Vieni con él. Tras ello, Vieni caía al agua. Por fin ella cumplía su más grande anhelo, morir en el agua mientras su sangre es lavada. Pero McClare se sumergió con ella y la sujetaba. Horas más tarde, Vieni se encontraba en el castillo. Gracias a Moira, había la posibilidad de que ella logre curarse. Por ahora había una pequeña esperanza. McClare pasó a su lado cuidándola, esperando su mejoría, y al verla así pensaba en que lo único que conocen el uno del otro es que ella desea morir y él desea evitarlo. Y aunque sabía que por salvarla ella lo odiará, no le importaba, pues le juraba que cuando ella despierte todo se
era diferente, así que debía elegir la vida. Con los días McClard fue a rezar, y tras ello, con una capa negra y su espada en mano, acababa con cada uno de los sacerdotes que se acercaban a él. Para ellos, ver así a McClard era ver un hereje. El mismo que estaba destinado a liberarlos ahora era su perdición. Pues para McClard, el verdadero hereje es aquel que desafía la voluntad de Dios para codiciar el poder de los demás. Así que les decía: acepten la voluntad de Dios y mueran con alegría. Pasaron ya 6 meses y Moira se encargaba de la pequeña residencia donde ahora duerme Vianney. Tenía la ayuda de Corinne, una dulce joven que se encuentra enamorada de Gentian, quien ahora también está en esa casa. Pero Moira estaba un poco cansada. Ha pasado todo este tiempo encerrada en esta casa, pero al ir a ver a Vianney en esa tarde, se llevó una bonita sorpresa. Vianney por fin despertaba del coma y corría a ver a la gran bruja. Pocas horas después, Gentian supo de la noticia y llegaba a verla. Hasta Corinne llegaba a conocerla. Mientras él estaba tan feliz, Vianney estaba confundida. No sabía dónde está y qué hace aquí. Incluso no conocía a esa joven tan bonita, aunque en ese momento ella no podía aún hablar. Pasaron horas y Vianney pensaba volver a caminar, pero su cuerpo estaba débil. Aunque su recuperación para Moira fue extremadamente rápida, pero al estar sentada, veía por la ventana y se daba cuenta que estaba en un sitio cercano al mar. Recordaba aquella tarde. Pensaba que finalmente había muerto, pero no entendía qué pasó y por qué Gentian estaba tan feliz y en ese lugar. Un poco más tarde, Gentian la llevó cargada a dar un paseo. Finalmente, Vianney podía hablar y le preguntaba a Jen si él ha perdido completamente su mana. Él le contaba que sí, pero que no del todo, ya que su vaso tiene una grieta. Aunque sí le comentaba que en este momento todo el mundo está en pánico, pues dicen que Dios ha abandonado a toda la humanidad. Tras saber esto bien y pedía estar sola. Prometía no hacer nada y Gentian se alejó un poco. Ella por fin podía pensar. Hace tiempo tuvo un largo sueño, en el cual McClard estaba a su lado. Le contaba que todas las veces que él iba a rezar en el templo no era por él, sino por ella. Sabía que en ese momento no deseaba nada de él, pero él quería hacer mucho por ella. Así que pensaba vivir su vida sin Dios de ahora en adelante, y le pedía despertar para que ella misma pueda verlo con sus propios ojos. Vianney sabía que él hablaba con el corazón. Incluso es por eso que en este lugar dejó a todas las personas que son cercanas a ella, a Gentian y a Moira. Así que confirmaba que él realmente dejó de lado a Dios solamente por ella. Por otro lado, McClard, quien aún estaba acabando con toda la santidad, recibía un mensaje de parte de Moira. En el principio de todo, Dios otorgó 3 bendiciones a la humanidad: la divinidad a los caironianos, la mana a los Nox y la resonancia a las brujas. Cada líder obtenía este poder de generación en generación, y cada uno de ellos son denominados vasos vivientes, y entre ellos estaba el sumo sacerdote dueño de la divinidad. Pero un día el sumo sacerdote empezó a sentir los efectos de la edad. Lo tomó como una señal de que la bendición de Dios estaba desapareciendo, y para asegurar que su divinidad siga viva, tuvo un hijo al que llamó McClard. Pero eso no frenó su envejecimiento, así que tras ello el sumo sacerdote asumió que para tener la bendición de Dios en esta tierra, debía combinar las 3 bendiciones de Dios en un solo recipiente. Y así recibió en primer lugar la sangre del primer vaso viviente, de los Nox, convirtiéndose así en un nuevo vaso, con el cual rejuveneció, pero al combinar su divinidad y el mana, su cuerpo colapsaba, entendiendo que solo puede ser perfecto una vez que consiga también el poder de las brujas. Y finalmente, hoy llegaba ante él la sangre por la que tanto ha estado esperando. Un sacerdote llegaba con la gran noticia de que finalmente han conseguido la sangre de la gran bruja. Aparentemente todo fue gracias al doctor Pepín Tote. El sacerdote le comentaba que había leído las notas del doctor e impidió que McClard se diera cuenta de esto. Le entregaba el vaso al sumo sacerdote y le pedía proteger la bendición de Dios. El sumo sacerdote se emocionó y lo bebía, esperando finalmente convertirse en la perfección de Dios, aunque al instante sintió un gran golpe en su
su cuerpo, y Maclar llegaba a hacer justicia. Mataba a ese sacerdote que trajo la sangre y le aclaraba a su padre: lo que bebió no fue la sangre de la gran bruja, fue la sangre de su hijo, la sangre de un pecador. Y gracias a esto el sumo sacerdote volvió a su vejez natural. A partir de ese día se corrió la voz del envejecimiento del sumo sacerdote y lo interpretaron como la ira de Dios. Muchos simpatizaron con Maclar y empezaron a seguirlo, y durante estos 6 meses se dio un caos. Todos pensaban que Dios ha abandonado a la humanidad. Pero hoy Maclar recibía finalmente una carta de la doctora Moira con la magnífica noticia de que finalmente Vieni ha despertado, por lo que inmediatamente debía acabar esto de una vez por todas. Pasaron los días y Vieni estaba feliz. Ya había conversado con Gentian, el cual le contó la razón de estar junto a ella. Cuando ella cayó en coma, todos los Nox huyeron, pero por alguna razón Maclar logró encontrarlo, y en vista de que fue uno de los Nox quien hirió a Vieni, le pidió hacerse responsable y cuidar de su mansión en su ausencia. Aunque Vieni no entendía, ¿acaso no tuvo miedo de que ella se vuelva a escapar con él? Y sí, Maclar estaba consciente de ello, y si supiera que ella se escapó, al menos sabría que se ha aliviado. Por ello Gentian le suplicaba no quedarse en este lugar, pues pronto él tendrá que irse y esperaba que ella se fuera con él. Pero hoy que lo pensaba, no estaba segura de ello. En eso Moira llegaba pidiéndole que tome su medicina, pero al verla mirando el agua le preguntaba si tanto le gusta el agua, pues incluso esa es la razón de que ella viva en esta mansión. Y la verdad es que le gusta el agua, pero sobre todo la idea de ahogarse en ella. Moira entendía. Ese bruto jamás fue bueno para tratar con las mujeres, aunque le contaba que pronto llegará Maclar, solamente a determinar con el trabajo que ha estado postergando, y le contaba que ha sido Maclar quien está en oposición directa al sumo sacerdote, así que tardará un poco más en llegar. Vieni no dejaba de pensar: los Nox están perdiendo todo su poder y quizás pase lo mismo con Maclar, y si la divinidad y bendiciones desaparecen, todos creerán que Dios los abandonó y tratarán de buscar a un culpable, y ese culpable será Maclar. Por otro lado, ya Maclar llegaba a visitar a su queridísimo padre, el cual oraba a Dios que los perdonara, y estaba tan frustrado por culpa de esa bruja. Su hijo ha destruido todo lo que él tanto ha protegido por años. Pero Maclar estaba seguro: aquellos que codician el poder de otros no merecen piedad, y hoy finalmente él purgaría todo el mal, tal como lo quería su padre. Y sí, tiene razón. Esto lo hace para que una sola persona deje de sufrir. Vieni. Su padre entendía. Había criado a una bestia, pero le aclaraba: cuando él dé su último respiro, todas las bendiciones de Dios desaparecerán, incluyendo su poder. Y eso es justamente lo que Maclar desea: que los humanos solamente vivan como humanos. Ahora se sabe con certeza que la bestia de la leyenda es Maclar, y ha decidido ocupar su lugar en esta historia para dar inicio con el fin del mundo. Tras acabar con su padre, Maclar perdía el poder de sus llamas azules. Desde hoy él solamente era un humano ordinario, pero al ver un cuervo de ojos rojos pensaba en su Vieni, quien será la única que reine por el resto de su vida, y solamente la necesita a ella para seguir viviendo. Pero al momento lo comprendía: realmente es una bestia que se ha corrompido y quiere que su Dios sea para sí mismo. Pero si eso es lo único que lo mantendrá a su lado, no le importaba convertirse en esa bestia. En esa tarde Vieni se encontraba en la playa. Pensaba en Gentian, a qué le había pedido la noche anterior que se fueran juntos, pero ella decidió quedarse en esta mansión esperando por Maclar, y hoy de un momento a otro vio a su Maclar. Parecía haber usado su resonancia, pero no. Algo dentro de ella se rompió y ni siquiera sangraba. Eso quería decir que el poder de la gran bruja se desvaneció. No lo comprendía hasta que escuchaba su nombre. Vieni. Maclar finalmente había regresado y había cumplido su promesa. Al verlo, Vieni le contaba que su poder acaba de desaparecer completamente, así que ella ya no es la gran bruja, por lo que Maclar le preguntaba si aún ella desea morir. Vieni quería saber si él aún posee su poder, pues su poder fue un regalo de Dios y no tenía nada que ver con las bendiciones que otorgó Dios. Pero Maclar le recordaba: solo una alma pura puede servir a Dios, y aunque Dios no le
arrebató su poder al instante. Lo perdió tras acabar con su padre, pues sabía que solo si sus manos se ensuciaban con la sangre de su padre, Dios le arrebataría su poder. Y lo hizo solamente para que ella llegara a confiar en él. Vieni se sentía tranquila. Le contaba que este lugar tiene una hermosa puesta de sol y que hoy por su llegada se la había perdido, pero le recordaba. Una vez él le preguntó qué le gustaría hacer si un día dejara de ser la gran bruja, y no lo sabía hasta que vio esta puesta de sol y soñó con verla cada día de su vida. McClart no entendía. ¿Acaso ella no piensa irse de este lugar? Y no. Vieni incluso decidió quedarse a pesar de que Gentian le propuso irse con él. Y dado a que falta personal, esperaba que McClart ayudara en la mansión, pues hay mucho que hacer. Esto era un pase libre para vivir una vida que jamás Vieni imaginó. Una vida con libertad y alejada del sufrimiento. Una vida en donde solo existe el amor y nada más. Ahora que el poder de Vieni como gran bruja y el poder de McClart como gran inquisidor se ha ido por completo, podrán disfrutar la vida como dos personas normales. Pensar que ella siempre quiso morir en el océano, perderse en el azul tan reluciente del mar, pero no se había dado cuenta que desde el principio estuvo sumergida en el océano de los brillantes ojos azules de McClart. Pasaban los días, y claro que era difícil cambiar el trato que estaban acostumbrados. Vieni siempre lo llamaba Sir McClart, pero ya no es un caballero, y eso la tenía confundida, no solo a ella, sino también a la pequeña Corinne. Además que Corinne no comprendía qué son ella y el señor. ¿Acaso son amantes? Palabras que resonaban en Vieni. Jamás lo pensó así, y lo peor de todo es que estaba confundida, porque desde aquel beso en la playa, McClart jamás volvió a tocarla. Y lo peor es que siempre luce alejado, pero él tiene sus razones. Antes era un ser todopoderoso, protector del Cairón, pero ahora solo trabaja en el jardín quitando la maleza. Vieni también estaba confundida, ahora no sabía cómo dirigirse a él. McClart le pedía que lo llamara por su nombre, pero en eso Vieni preguntaba por su castillo. Él lo había abandonado dándole la propiedad a otra persona, y ahora Vieni creía que como no tiene el castillo ni un trabajo, solo posee esta propiedad, así que ya no tiene dinero. Y dado a que él dio la vuelta al mundo y perdió su riqueza a causa de ella, le gritaba que encontrará como dé lugar algo en lo que ella sea buena, así que no debía preocuparse ni sentirse utilizado por ella. Ella encontrará un trabajo adecuado. Y así, con el pasar de los días, Vieni intentó cocinar algo en lo que no era buena. Limpiar tampoco era su fuerte, y lo único que tenía de bueno es que los animales se acercaban aún a ella. Y lo mejor de todo es que no para morderla, solamente para ser acariciados. Pero McClart aún seguía siendo muy sobreprotector. Empezaban ellos dos a charlar en esa tarde y Vieni estaba frustrada, no era buena para muchas cosas. McClart, por otro lado, también estaba abrumado y Vieni lo comprendía, pues él dejó de lado todo por ella, pero así sus angustias los mantenían alejados. En una tarde McClart hablaba con Moira. McClart no entendía por qué Vieni se estaba comportando tan distante. Incluso él se sacrificaba durmiendo en otra habitación, permitiendo que ella se recupere por completo. Pero Moira entendía que esto es difícil para los dos. Pero al escuchar que McClart estaba preocupado en buscar un título para que Vieni no se preocupara por cómo llamarlo, Moira creía que buscaba un trabajo porque estaba en quiebra. Y claro que no. Él tenía el suficiente dinero como para vivir sin trabajar toda su vida. Sin embargo, le preocupaba el hecho de que Vieni ahora quiera hacer los quehaceres del hogar. Quizás el lugar es muy pequeño para ella. Se llenaba de tantas ideas y la solución era simple: conversarlo con ella. Sin embargo, esa distancia lo hacía dudar. ¿Y si ella decide volver a huir? Pero Moira, quien escuchó la conversación con Gentian, sabía que Vieni estaba decidida a vivir junto a él. Así que solamente le aconsejaba llevarla a dar un paseo en el pueblo. Y así a las pocas horas llegaron a un sitio muy concurrido. Aunque lo malo de todo es que los hombres de este lugar quedaban flechados por la belleza de Vieni. Y mientras él trataba de discutir, Vieni alcanzaba a ver objetos que le encantaban. Así pasó
pasó de puesto en puesto admirando objetos de decoración, hasta que observaba a un dulce loro. Vieni estaba tan ilusionada con tenerlo, y le explicaban que son mascotas. Vieni quería comprarlo, y ellos ya pensaban cortar sus plumas para que cuando abran su jaula no se alejara. Pero Vieni lo impidió. Ella quería comprarlo así tal como estaba. McClard lo aceptó, pero le aclaraba que el ave se va a escapar tarde o temprano. Pero Vieni sabía que eso no pasará y que él no debía preocuparse, pues Vieni sabía que él no solamente habla del oro, y quería demostrarle que no porque ahora es libre, ella se irá. Al día siguiente, Moira le preguntaba la razón del por qué no cortarle las alas al loro. ¿Acaso ella quiere dejarlo en libertad? Y no era eso. Pero en medio de esto Moira mencionaba sobre los quehaceres de la casa, y claro que no se le dan bien, pero le daba ideas. Quizás podría dedicarse a la jardinería y dado a que los animales son agradables con ella, puede hacer una pequeña granja. Pero cuando Vieni mencionó el dinero, Moira entendía. Solo que McClard escuchó esto y le preguntaba si acaso quiere huir. Aquel loro tenía su jaula abierta y salía huyendo, pero claro que McClard quería respuestas ahora. Vieni le decía que no es así. Solamente estaba buscando algo en lo que sea buena porque sabe lo mucho que él ha sacrificado por ella y no quiere que él se arrepienta de lo que hizo. McClard lo entendía. Ella está buscando algo con lo que pueda ganar dinero para cuidar de él. Y es así. Ella estaba segura que ahora es su responsabilidad y McClard le aseguraba que es así. Él dejó todo por ella, así que debe hacerse responsable. Ahora ella es lo único que él posee y justo ahora debía jurar que siempre cuidará de él, pues ellos dos pasarán el resto de sus vidas juntos y empezarán primeramente con que ella le diga solo por su nombre, McClard. Y así descubrieron cuál es el don de Vieni, volver loco a McClard. Él ya se le llevaba a su habitación, pero en eso observaron que el loro regresaba a Vieni, pues ya sabe cuál es su hogar. Así iban juntos al dormitorio mientras que el pequeño loro se quedaba en su pequeña jaula. A pesar de la inexistencia del poder, los recuerdos quedaron presentes, sobre todo en Vieni. Aún tenía pesadillas con su antigua vida, pero al despertar su mundo era completamente diferente. Se sentía segura junto a McClard, pero en eso le preguntaba el por qué antes ni la tocaba. Y eso fue porque él sabía que si la besaba o tocaba, no iba a poder soportarlo, y ella debía recuperarse bien. Pero desde hoy no había excusas para nada. Pero antes de que se ponga golosos, Vieni le aclaraba. Sabe que él desea cortar sus alas, pero aunque no lo haga, ella jamás se irá de su lado. Y McClard lo comprendía, diciéndole que si desea trabajar, podría hacerlo en el jardín. Incluso podría vender sus flores. Le daba la solución y McClard conoce un comerciante, así que él se encargará. Ella solamente debe cuidar del jardín. Y así empezaba a sentirse útil. Aunque aún tenía una duda. ¿Eso de permanecer siempre juntos significaba que serán una familia? Y así era. Vivir juntos significaba ser esposo y esposa. Y eso es justamente lo que Vieni deseaba. Tener una vida normal junto a la persona que ama. Vivir con la bestia que únicamente le pertenece a ella. Aquel que destruyó el mundo para darle una vida normal. Y si tuviera que elegir nuevamente, lo elegiría a él. Solamente para llegar a tener esta felicidad temporal, incluso si eso significa una eternidad en el infierno. Solamente por estar junto a su bestia, no le importaría nada. Ese día más tarde, McClard empezó a organizar todo para Vieni. En primera, asegurarse de que nadie en este pueblo reconozca a Vieni, y mucho menos ponga en peligro su felicidad. Aunque de ahora en adelante sus dos sirvientes serán visitantes regulares de la mansión, pues ahora se volverán sus comerciantes y deberán vender todas las flores que Vieni siembra. Solo así su Vieni será inmensamente feliz. Pasaron los meses y el otoño llegó. Hoy McClard llegaba a ver a su preciosa familia, a Vieni y a su preciosa niña Ibelis. Aquella dulce pequeña que aunque mamá la quiere mucho, solo lograba dormir en los brazos fuertes de su papá. Aparte de tener una dulce familia, Vieni cuidaba de conejos y sobre todo adoraba a aquel conejo blanco de ojos rojos. McClard al principio estuvo asustado, creía que ella aún tenía su poder, pero no es así. Poco a poco el miedo pasó y ahora son muy felices. Aunque
Aunque claro, McClare siempre ve por el bienestar de Vieni. Por las noches, la pobre Vieni ni descansaba por culpa de McClare. Sin embargo, todo mal pasaba cuando ella se despertaba y veía a su preciosa Ibelis, una dulce niña de ojos azules como su padre, y al verla tenía la satisfacción de que su hija jamás sufrirá lo que un día ella tuvo que vivir. Aunque para que esto sea así, McClare jamás dejó de luchar por ella. Cada persona que llegaba al pueblo en busca del heregio de la bruja, McClare lo acababa. Muchos creyeron que al desaparecer McClare cayó al infierno, pero otros lo seguían buscando, y aquellos que se acercan mueren por su mano, pues McClare, por su familia, por su felicidad y por su pequeño mundo, estaba dispuesto a prenderle fuego al mundo 1000 veces si es necesario. Ya en la noche, tras limpiarse la sangre, llegaba a ver a su Vieni. Siempre daban paseos por la playa y aunque Vieni sentía aún el aroma de sangre en él, jamás le preguntó el qué ocurría, pues sabía que este hombre jamás ha dejado de luchar por esta pequeña felicidad. Y aunque sabía que su McClare fue el traidor del imperio, esperaba que si existe un Dios escuche su oración, que permita a este hombre y a su hija vivir lo suficiente en un mundo con paz. Incluso ofrecía su alma para ir al infierno luego de esto, y suplicaba: por mi bestia, por mi Dios y mi mundo, te pido no nos quites esto jamás. Fin. A la final la leyenda se cumplió. Vieni encontró a su bestia y aquella provocó el fin del mundo. McClare desde el principio fue criado para acabar con las amenazas del Santo Imperio, o más bien proteger la juventud de su padre, el cual fue tan egoísta al querer todas las bendiciones para él. Pero como siempre todo acto tiene su karma, llegó la de él, cuando su hijo, quien no conoció el amor, lo encontró y así forjó su propio destino: luchar por la felicidad que Vieni y él merecían. Espero les haya gustado mucho esta historia. En lo personal, a mí me encantó. Recuerden suscribirse para más historias así y no se olviden de seguirnos en nuestro canal secundario, Beretoons, en donde encontrarán muchas más historias. ¡Hasta la próxima!